Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo módulo de la conformación de sociedades cooperativas y su funcionamiento. Vamos a ver ahora lo relacionado a las bases constitutivas, la constitución y el registro de una sociedad cooperativa. Partiendo de la premisa de que las sociedades cooperativas contendrán en sus bases constitutivas lo estipulado en el artículo 16 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. ¿Sale? Entonces, los elementos que van a conformar y que tenemos que tener en claro son los siguientes: la denominación y el domicilio fiscal de la sociedad cooperativa, el objeto social expresado correctamente en cada una de las actividades a desarrollar, los regímenes de la responsabilidad limitada o suplementada de sus socios, debiendo expresar en su denominación el régimen adoptado. También tenemos que establecer la forma de constituir o de incrementar el capital social, la expresión del valor de los certificados de aportación, la forma de pago y la devolución de su valor, así como de la evaluación de los bienes y derechos en caso de que se aporten. También los requisitos y procedimientos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios. También tenemos que tener en claro la forma de constituir los fondos sociales, su monto, sujeto y reglas para su aplicación. Tenemos que tener en claro también que las áreas de trabajo en las que se vayan a crear y las reglas para el funcionamiento y en particular de la educación cooperativa en los términos del artículo 47 de la ley. Tenemos que considerar también la duración del ejercicio social, que podrá coincidir con el año del calendario, así como del tipo de libro de actas y de contabilidad a llevarse. Tenemos que tener también la forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fondos y que tenga también bienes a su cargo. El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales extraordinarias que se realizarán en cualquier momento a pedimento de la Asamblea General, del Consejo de Administración, del de Vigilancia o del 20% del total de miembros. Asimismo, tenemos que tener bien estipulados los derechos y obligaciones de los socios, así como los mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflictos sobre algún particular. También tenemos que tener en cuenta las formas de dirección y administración interna, así como de sus atribuciones y responsabilidades. Todas las demás disposiciones necesarias también para el buen funcionamiento de la sociedad cooperativa, siempre que no se opongan a lo establecido en la ley. Las cláusulas de las bases constitutivas que no se apeguen a lo dispuesto por esta ley, por la Ley General de Sociedades Cooperativas, serán nulas de pleno derecho para todos los efectos legales correspondientes. Al momento de constituir la sociedad cooperativa, tenemos que observar los siguientes puntos: que se debe de reconocer un voto por socio, independientemente de sus aportaciones, que éstas tienen que ser forzosamente de capital variable, que habrá una igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres. Asimismo, tendrán una duración indefinida y se integrarán con un mínimo de 5 socios. Todo esto viene considerado en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Para la realización, la constitución de las sociedades cooperativas han de realizarse en una asamblea general que celebren los interesados en conformar la sociedad cooperativa, en la que se levantará un acta que contendrá lo siguiente: datos generales de los fundadores, nombres de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones y sus bases constitutivas. Asimismo, tenemos que considerar claramente la personalidad jurídica. En el momento de la firma del acta constitutiva, la sociedad cooperativa contará con personalidad jurídica propia, tendrá patrimonio propio y podrá celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente con otras para consecución de su objeto social. El acta constitutiva de la sociedad cooperativa de que se trate tendrá que inscribirse en el registro público de comercio correspondiente a su domicilio social. Esto considerado en el artículo 13 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. También tenemos que establecer cuáles han de ser las responsabilidades de los socios. Tenemos que considerar que éstas serán limitadas su responsabilidad
cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieran suscrito. Será suplemental cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada por el acta constitutiva. Lo establece el artículo 14 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Asimismo, las personas que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad cooperativa no inscrita en el Registro Público del Comercio responderá del cumplimiento de las obligaciones sociales frente a terceros, subsidiarias, solidaria e ilimitadamente sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubieran incurrido. No se otorgará el registro a las sociedades cooperativas de participación estatal si la autoridad que corresponda no manifiesta que existe de acuerdo con la sociedad de que se trate, para dar a administración los elementos necesarios para la producción. Esto establecido en el artículo 17 y 18 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Cualquier modificación a las bases constitutivas han de seguir el mismo procedimiento que señala la ley para el otorgamiento del acta constitutiva para la modificación de las bases constitutivas, y esta modificación deberá de inscribirse también en el Registro Público de Comercio. Sobre el funcionamiento, administración, vigilancia y comisiones. La Dirección, Administración y Vigilancia Interna de las Sociedades Cooperativas estará a cargo de los siguientes organismos: la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, las comisiones legales y todas aquellas que la Asamblea establezca. La Asamblea General resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social de la misma. Asimismo, la Asamblea General conocerá y resolverá de aceptación, exclusión y separación voluntaria de los socios. Asimismo, la modificación a las bases constitutivas de la sociedad. También tendrá la responsabilidad de aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento. También tendrá que ver en el aumento o la disminución del patrimonio y el capital social de la sociedad. También ha de velar por el nombramiento y remoción con motivo justificado de los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, de las comisiones especiales y de los especialistas contratados por la sociedad. Asimismo, hará un examen del sistema contable interno. Realizará informes de los consejos y de las mayorías calificadas para los acuerdos que se tomen sobre otros asuntos. De la misma manera, tendrá la responsabilidad de los miembros de los consejos y de las comisiones para el efecto de pedir la aplicación de las sanciones en que incurran o efectuar la denuncia a querella correspondiente. También ha de tener la aplicación de sanciones disciplinarias a los socios. Ha de ver también por el reparto de los rendimientos, excedentes y percepción de anticipos entre socios y la aprobación de medidas de tipo ecológico que se propongan dentro de la sociedad. De la misma manera, la Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios presentes, ausentes y disidentes. Es la Asamblea en donde se resuelven todos los negocios y problemas de importancia y se dan las reglas generales que deberán normar el funcionamiento social. Asimismo, la ley concede facultades y las bases constitutivas. Las convocatorias de las asambleas generales ordinarias y o extraordinarias deberán hacerse en los términos de la fracción 10 del artículo 16, por lo menos con 7 días naturales de anticipación, y las convocatorias deberán ser exhibidas en un lugar visible de domicilio social de la sociedad cooperativa. En las asambleas generales también se han de destinar los programas y estrategias a realizar por la sociedad. El Consejo de Administración, por su parte, será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la sociedad cooperativa, la firma social, y puede designar de entre todos los socios a las personas no asociadas, uno o más gerentes con la facultad de representar las comisiones que se les asignen, así como uno o más comisionados que se encarguen de administrar las secciones especiales.
Esto viene estipulado en el artículo 41 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. También el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración lo hace la Asamblea General, pudiendo durar hasta 5 años y ser reelectos cuando por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea General. Este Consejo de Administración está integrada por un presidente, un secretario y un vocal, y en las sociedades que tengan 10 o menos socios bastará con un solo administrador. Los responsables del manejo financiero requerirán del aval solidario o fianza durante el periodo de su gestión. Asimismo, vale la pena resaltar que los acuerdos sobre la administración se toman por mayoría de miembros del Consejo y podrán ser despachados los asuntos de trámite o de poca trascendencia por los miembros del propio Consejo según sus funciones y bajo responsabilidad, quedando obligados a dar cuenta del uso de esta facultad en la siguiente reunión. El Consejo de Vigilancia estará integrado por un grupo impar de miembros no mayor de 5, con igual número de suplentes, que se designarán los cargos de presidente, secretario y vocales y se designan en la misma forma que el Consejo de Administración y duran, si la Asamblea lo aprueba, hasta 5 años y pudiendo ser reelectos igual que los administradores. De estos vienen estipulados en el artículo 45 con relación al artículo 42 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. El Consejo de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto por el solo objeto de que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas. Las comisiones. Los miembros de las comisiones que establece la ley y las demás que designe la Asamblea General durarán en su cargo el mismo tiempo que los consejos de administración y vigilancia. Esto lo podemos encontrar en el párrafo 3 del artículo 45 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Sobre el régimen económico de una sociedad cooperativa. En lo que refiere al capital, se integra con las aportaciones de los socios y con los rendimientos que la Asamblea General acuerde se destine para incrementarlo, pudiendo emitirse certificados de aportación para capital de riesgo por tiempo determinado, como lo establece el artículo 63 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Las aportaciones se pueden hacer en efectivo, en bienes, en derecho o trabajo. Estarán representadas por certificados que serán nominativos, indivisibles y de igual valor, los cuales deberán actualizarse anualmente. Al constituirse la sociedad cooperativa o al ingresar o ser socio de ella, será obligatoria la exhibición del 10%, cuando menos, del valor de los certificados de la aportación. Esto establecido y lo podemos encontrar en el artículo 51 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. En lo que refiere a la reducción del capital, en el caso de la reducción del capital, cuando la Asamblea General acuerde reducir el capital que se juzgue excedente, se hará la devolución a los socios que posean mayor número de certificados de aportación o prorrata si todos son poseedores de un número igual de certificados. Cuando el acuerdo sea en el sentido de aumentar el capital, todos los socios quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y términos que acuerde la Asamblea General. En lo que refiere a los fondos sociales, estos pueden ser de reserva, que se refiere a que constituyen el 10 o al 20% de los rendimientos que obtengan también las sociedades cooperativas en cada ejercicio social. No pueden ser menor al 25% del capital social en las sociedades cooperativas de productores y el 10% en las de consumidores. Este fondo afecta cuando se lo requiera a la sociedad para afrontar pérdidas o restituir el capital de trabajo debiendo de ser reintegrado al final del ejercicio social con cargo a los rendimientos. Esto lo podemos ampliar o ver con mayor profundidad en el artículo 55 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. El fondo de reserva lo maneja el Consejo de Administración con la aprobación del Consejo de Vigilancia. En lo que refiere al Fondo de Provisión Social, esta no podrá ser limitado y deberá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales,
y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para diversos fines que cubrirán tanto gastos médicos o de funeral, subsidios por incapacidad por alguno de sus socios, becas educacionales para los socios o sus hijos. También pueden destinarse para la creación de guarderías infantiles, para actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza similar. Las prestaciones derivadas del Fondo de Previsión Social serán independientes de las aportaciones a que tengan derecho los socios por su afiliación a los sistemas de seguridad social. Las sociedades cooperativas en general tienen que afiliar obligatoriamente a sus trabajadores y socios que aporten su trabajo personal a los sistemas de seguridad social, a instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como de capacitar y adiestrar, gozando del beneficio expresado en los artículos 116 y 179 de la Ley del Seguro Social. También existe y tenemos el Fondo de Educación Cooperativa. Este fondo se constituye por el porcentaje que acuerde la Asamblea General, pero en todo caso, dicho porcentaje no será inferior al 1% de los ingresos netos mensuales. Las sociedades cooperativas pueden, para aumentar su patrimonio, están capacitadas para recibir también de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales, donaciones, subsidios, herencias y legados. Esto lo vamos a ampliar más en nuestro siguiente capítulo, donde vamos a ver nosotros todo lo relacionado a la obtención de recursos y también a la participación para obtener financiamiento o recursos extras para nuestras sociedades cooperativas. Asimismo, en este audio taller nosotros tenemos a la mano y te invitamos a darle like a nuestro canal para que puedas conocer todo el bagaje de información que tenemos en Secani Latinoamérica. Asimismo, que nos des like en nuestra página de Facebook, donde nosotros tenemos nuestra oferta de talleres presenciales en diversas partes del país. Puedes anotarte, puedes conocer y puedes pedir información gratuita sin ningún compromiso, con el afán de que tú puedas asistir a alguna de ellas, puedas tomar la capacitación del taller que más prefieras, del tema que más te acomode y puedas tú obtener una capacitación constante y puedas tú obtener tanto desde creación de organizaciones de la sociedad civil como poder bajar fondos nacionales o internacionales, todo esto pudiendo conocer nuestro trabajo y la oferta de talleres presenciales y en línea que tenemos para ti. Continuamos. Respecto al excedente de cada ejercicio social. Los excedentes de cada ejercicio social anual son la diferencia entre el activo y pasivo menos la suma del capital social de la sociedad, las reservas y los rendimientos acumulados de años anteriores, los cuales se consignarán en el balance anual que presentará el Consejo de Administración a la Asamblea General. Mismo procedimiento se observará si el balance mencionado reporta pérdidas. Respecto a la revaluación de activos, cada año las sociedades cooperativas podrán reevaluar su activo en los términos legales correspondientes y será la Asamblea General quien determine con relación a los incrementos el porcentaje que se destinará al incremento del capital social y que se aplicará a las reservas sociales. En lo que refiere a los certificados de aportación, las sociedades cooperativas podrán emitir certificados de aportación para capital de riesgo por tiempo determinado. Referente a los socios que conforman la sociedad, en la ley y en las bases constitutivas normativas de cada sociedad cooperativa se determinan los deberes, términos, aportaciones y causas de exclusión de socios, pero siempre observando las siguientes disposiciones. La obligación de consumir o de utilizar los servicios que las sociedades cooperativas de consumidores brindan a sus socios. En las sociedades cooperativas de productores, la prestación del trabajo personal de los socios podrá ser tanto físico, intelectual o de ambos géneros. También las sanciones a los socios de las sociedades cooperativas cuando concurran a las asambleas generales, juntas o reuniones que establece la ley,
Estas deberán considerar las responsabilidades y actividades propias de las mujeres en la sociedad cooperativa. También tienen que marcar las sanciones contra la falta de honestidad de los socios y dirigentes en su conducta o en el manejo de fondos que se le hayan encomendado. Los estímulos a los socios que cumplan cabalmente con sus obligaciones y la oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a las que tengan bajo responsabilidad a una familia. Las sociedades cooperativas de productores podrán contar con personal asalariado en los siguientes casos: cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas de la producción o los servicios lo exijan, para la ejecución de ciertas obras determinadas, así también para los trabajos eventuales o por tiempo determinado o indeterminado distintos a los requeridos por el objeto social de la sociedad cooperativa. De la misma forma, para la sustitución temporal de un socio hasta por 6 meses en un año y por la necesidad de incorporar personal especializado altamente calificado. Cuando la sociedad requiera, por necesidades de expansión, admitir a más socios, el Consejo de Administración tendrá la obligación de emitir una convocatoria para tal efecto, teniendo preferencia para ello a sus trabajadores, a quienes se les valorará por su antigüedad de su desempeño, capacidad y, en su caso, por su especialización. En lo que respecta a la disolución, liquidación y función de las sociedades cooperativas, la disolución de la sociedad cooperativa son causas de la disolución las siguientes. 1. Por la voluntad de las 2/3 partes de los socios. 2. Por la disminución de socios a menor a 5 miembros. 3. Porque llegó a consumarse su objeto social para el cual fue constituido. 4. Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permite continuar con las operaciones. Y 5. Por la resolución ejecutoriada dictada por los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de la ley. En lo que respecta a la liquidación, para conocer de la liquidación de las sociedades cooperativas son componentes los tribunales civiles, tanto los federales como los del fuero común, a donde debe concurrir los liquidadores en un plazo no mayor de 30 días de haber tomado posesión de su cargo. En lo que respecta a cómo van a administrarse, cómo van a llevarse a cabo el recibimiento del apoyo gubernamental a las sociedades cooperativas, la ley establece que el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales apoyarán a escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa, tal como lo establece el Movimiento Cooperativo Nacional, apoyando además la labor en que este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país. En lo que respecta a la exención de impuestos a las sociedades cooperativas, todos los actos realizados a la constitución y registro de sociedades cooperativas citadas en la ley están exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá, de común acuerdo con el Consejo Superior de Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir fondos de garantía de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito. Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuento a las instituciones de crédito para el otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas. Bueno, ahora vamos a ver un resumen de lo que les he comentado en estos últimos 25 minutos. Vamos a ver primeramente la ley que regula el funcionamiento y la participación de las sociedades cooperativas. Esta es la Ley General de Sociedades Cooperativas. ¿Cuáles son sus características? Pueden ser de 3 tipos: sociedades cooperativas de consumidores de bienes y servicios, sociedades cooperativas de productores de bienes y servicios o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Para el proceso de constitución han de conformarse los siguientes elementos: el acta de asamblea general,
el certificado de firmas ante el notario público, juez de distrito, entre otras, la inscripción en el registro público de comercio, el aviso al registro público de comercio, a la Secretaría de Desarrollo Social, con copia certificada de todos los documentos de inscripción para que la propia dependencia integre y actualice la estadística nacional de sociedades cooperativas. También ha de establecerse el nombre, o sea, la denominación de la sociedad cooperativa. El capital social, este puede estar no establecido, pero siempre van a ser de capital variable. Las reservas. El fondo de reserva se constituirá con del 10 al 20% de los rendimientos que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio fiscal. El fondo de reserva podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no menor al 25% del capital social en las sociedades cooperativas de productores y del 10% en la sociedad cooperativa de productores. Este fondo podrá ser afectado cuando lo requiera la sociedad para afrontar pérdidas o restituir el capital de trabajo, debiendo ser reintegrado al final del ejercicio social, con cargo a los rendimientos. Número de socio mínimo 5, máximo ilimitado. Documentos que acreditan al socio como parte de una sociedad cooperativa, un certificado de aportación. De la responsabilidad de los socios, limitada, hasta por el monto de su aportación o suplementada, en las cuales responden los socios a la prorrata hasta la cantidad determinada en el acta constitutiva. La participación de los extranjeros puede ser limitada por el monto de su aportación o suplementada igual que corresponde a la prorrata hasta la cantidad determinada como lo establezca el acta constitutiva. Y bueno, aquí la participación de extranjeros también ha de ser libre conforme al objeto social sin rebasar los límites que señala la ley de inversión extranjera en el país. De los órganos sociales y vigilancia, esta será el Consejo Superior del Cooperativismo, la Asamblea de Socios, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, vigilada por las dependencias locales o federales que, de acuerdo con sus atribuciones, deberán intervenir en el buen funcionamiento. Bueno, hasta este momento hemos visto cómo se conformaría o cómo se conforma la constitución de una sociedad cooperativa, cuáles son los elementos que han de considerarse y de tomarse en cuenta para la integración y el funcionamiento de las mismas. En este momento y en el siguiente video te invito a que conozcas cuáles serían o cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento para una sociedad cooperativa. Te invito a que le des like y que nos sigas en nuestro canal de YouTube como Secani Latinoamérica, así como también nos regales un like a la página de Facebook Secani Latinoamérica para conocer las diferentes ofertas de talleres presenciales, audio talleres en línea, así como también de la guía y del asesoramiento que brindamos a sociedades cooperativas, organizaciones de la sociedad civil o personas físicas y morales para que puedan llevar a cabo y puedan concluir y concretar sus aspiraciones y metas. Muchas gracias.